Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar a NumPy como una biblioteca fundamental para la computación científica en Python. NumPy se centra en un poderoso objeto de matriz n-dimensional y también contiene útiles funciones de álgebra lineal, transformada de Fourier y números aleatorios. Veamos la creación de matrices. Para ello importemos NumPy como más generalmente se importa como NP. Por eso escribimos import numpy as np, ponemos nuestra línea y después podemos empezar creando matrices de ceros con np.zeros. La función zeros create an array containing any numbers of zeros, es decir, desde que yo le ponga aquí simplemente un 5 a la función zeros, pues él me genera un vector fila de 5 ceros. Si le pongo 2, pues me genera uno de 2. Si le pongo 3, me genera un vector fila de 3. Y si le pongo una tupla de 1 por 2, bueno, pues me genera un vector 2 dimensional de una fila de 2 columnas, o una de 2 por 2, entonces me genera una matriz de 2 por 2 de zeros o de componentes iguales a 0. Así pues es fácil crear una matriz 2D, es decir, una matriz proporcional a una tupla con un número deseado de filas y columnas. Por ejemplo, puede también generar una matriz de 3x4 llamando a la función np.zeros evaluada en esta tupla de componentes 3 y 4. Así generas una matriz de 3x4. Él nos da algunos elementos de vocabulario, y es que en NumPy cada dimensión es llamada eje y el número de ejes se le llama rango o rank. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba, la matriz de 3x4 es un arreglo de rango 2, es decir, 2 dimensional, y el primero de los ejes es de longitud 3 y el segundo de los ejes es de longitud 4, length 4. An array list of axis length is called the shape of the array, es decir que un array, una lista de matrices a lo largo de una longitud es llamada la forma del array. Entonces, cuando yo tengo en realidad una tupla que me da la forma del array, eso me lo da con el parámetro, con el atributo shape, y con el atributo size voy a obtener el producto de las dimensiones de la matriz. Por ejemplo, aquí yo voy a crear la matriz denotada A con la función np.zeros a través de la tupla de 3 de componentes 3 y 4 para generar una matriz de 3 filas, 4 columnas. Y así yo puedo decirle con el atributo shape que me dé la tupla que me da el orden de la matriz, y la dimensión que me va a decir, bueno, pues va a ser la longitud de la forma, es decir, va a ser una función, una matriz 2 dimensional, es decir, una matriz en la que usted puede recorrer a lo largo o moverse horizontalmente o moverse verticalmente. Eso quiere decir 2 dimensional, que yo me puedo mover en 2 dimensiones, horizontalmente y verticalmente. Aunque aquí señalarlo verticalmente tendría que ser así, y horizontalmente sí me deja señalarlo de esta manera. Y size me dice el producto de las 2 dimensiones, 3 por 4, 12, es decir, tendrá 12 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 componentes. Entonces size, el tamaño, el atributo size me va a decir es el producto de los elementos de la forma. Y you can also create an n-dimensional array of arbitrary ranks. For example, here's a 3D array, rank 3, with a space 2, 3, 4. Es decir que podemos crear una matriz n-dimensional con un rango arbitrario. En este caso puede ser una matriz 3D, o sea de rango 3, con la forma 2, 3, 4. Entonces aquí al escribir np.zeros y escribir la tupla, en realidad la tripleta de componentes 2, 3, 4, pues nos genera dos matrices una detrás de la otra de 3 por 4.
dos arreglos bidimensionales arreglados uno detrás del otro de 3×4. NumPy, pues los arreglos de NumPy tienen un tipo, el tipo de dato es ND-Array, por eso le aplicamos type a una matriz. Él me va a decir que eso es un NumPy ND-Array, NumPy ND-Array. También podemos utilizar la función np.once para crear funciones ND-Arrays que contengan solamente números unos. Entonces aquí le damos np.once y le damos la tupla de componentes 3 y 4 y me genera una matriz de 3×4 unos de punto flotante. Entonces many other NumPy functions creates ND-Arrays here at 3/4 matrix full of ones. Bueno, aquí ya también podemos crear una matriz llena con las componentes que queramos. Entonces simplemente le damos el orden de la matriz y de qué la queremos llenar. Pues si la queremos llenar de unos, pues le ponemos que de unos, de 3×4, pongámosle de 4×4, de 4×4, y nos generará una función, una matriz cuadrada con entradas de 3×4. Y con empty nos va a generar una matriz inicializada de manera arbitraria por el computador dependiendo de lo que tenga en la memoria. Entonces llamamos a la función np.empty con la tupla de componentes 2 y 3 y genera esta matriz en este caso. Ahora podemos también generar arrays o matrices de manera manual usando la función ND-Array. Aquí está entonces usando la función array, entonces con np.array y le das una lista de listas de Python en donde cada una de las listas interiores va a ser una fila de la matriz. Y así, mira que puedes generar, si tenemos una lista de dos listas, generarás una matriz de dos filas en donde el nombre de componentes de cada una de las listas será el número de columnas. Así también podemos también generar con la función np.arrange, podemos crear ND-Arrays usando using NumPy's arrange functions. Entonces a la función arrange function de NumPy, la cual es similar a la función incorporada de Python llamada range. Entonces aquí con np.arrange le decimos el inicio, el fin y el paso. Vamos a ponerle acá esos nombres a esta función arrange. Entonces aquí le decimos como el start, creo que se llama así, start, stop y stop y el paso, step, y voilà. Y él nos dice, bueno, no lo llama start, entonces vamos a mirar la documentación de la función np.arrange. Nos vamos a np.arrange de NumPy y vamos a su documentación. Aquí nos la trae y nos dice, hombre, pues esa función tiene un start, termina en T, stop, step y un dtype. Entonces aquí le podemos poner start, stop, step y un dtype. Es decir, si quieres, ahí le especificas si quieres que los datos sean de tipo entero, entonces de tipo np.int32, por ejemplo, 32. Siempre tiene que ser como múltiplos de 16. Y aquí miren que nos da de tipo entero, empezando en 1 y terminando en 5, es decir, en el límite superior disminuido en el paso. Es decir, que este número y este determinan un intervalo semi cerrado a izquierda y semi abierto a derecha. También podemos trabajar con floats. Entonces aquí con np.range le damos un paso que sea un número flotante, step, que sea un número flotante. Aquí ya, y
le damos un inicio flotante y un fin flotante. Entonces así nos genera una matriz de entradas flotantes. Por supuesto también podemos proveer el parámetro step. Entonces of course you can provide a step parameter. Vamos a ponerle aquí a este también su traducción, y aquí of course you can provide a step parameter. Entonces que siempre podemos proveer un parámetro de paso, siempre podemos proveer un parámetro de paso. Vamos a copiarlo acá, así. Provide. Bueno, entonces ese parámetro de paso es el tercer parámetro en la función np.arrange, en la que está el start, el stop y el step, en el que ya sabemos pues entonces que si ese step es flotante, y entonces todos los datos van a ser flotantes. Podemos entonces también dar un paso con un valor flotante exacto, dado a través de una fracción o de un decimal, solo que en este caso, si la aproximación es así de precisa, pues entonces él no nos va en este caso a generar un cuarto número. Si queremos números entre 0 y 5 tercios con incremento de un tercio, pero aquí con un pelito más, pues quedaría una millonésima más, 2, 4, 6, 8, 9, menos de una millonésima. Entonces así no nos va a generar eso. Por lo tanto será mejor un linspace en el que podemos pedirle cuántos números queremos en el intervalo. Bueno, si queremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces le decimos que en el intervalo de 0 a 5 tercios queremos 6 puntos, y así él nos genera los 6 en ese intervalo: 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que los parámetros de la función linspace será el start, el stop, que lo va a incluir, el stop, y el número de puntos. Entonces ese número de puntos vamos a ponerlo aquí en nuestra documentación, cuántos son. Entonces numpy.linspace, aquí le vamos a poner linspace, y él nos dice que esos parámetros se llaman start, stop y num. Y número de puntos que quieres, num. Así lo vamos aprendiendo los nombres de los parámetros de las funciones, que nos harán hacernos mejores científicos de datos, porque ser un científico de datos requiere el conocer pues los parámetros de cada una de las funciones que nos permiten manipular, en este caso, arreglos de NumPy, es decir, la creación de matrices según lo que necesitemos. También tenemos la generación de números aleatorios con las funciones np o numpy.rand y numpy.randn. Con rand generaremos números en 0, 1 con distribución uniforme, y con rand generaremos números aleatorios con media 0 y desviación 1. Entonces aquí ponemos con np.rand de 3×4 y me genera una matriz de 3×4. Ya no le tienes que dar una tuple, en este caso ya no tienes que dar una tuple, sino simplemente los dos números dentro de el espacio para entrar los argumentos de la función. Entonces así ya nos genera, y cada vez que lo corres te van a generar unos nuevos números. Miremos que aquí cada vez que lo corro me genera unos nuevos números, solo que siempre una matriz de 3×4 columnas, 3 filas, 4 columnas, 1, 2, 3, 4, de acuerdo al orden que estamos generando acá. Y una matriz de 3×4 pues contiene una muestra de números flotantes univariada de una variable que distribuye normal, o de distribución gaussiana de media 0 y varianza 1. Entonces
Entonces aquí podemos generar con rand n una matriz de 3×4 donde todos los valores se muevan a través de una variable de distribución normal o gaussiana de media 0 y de varianza 1. Cada vez que lo corramos nos generará unos nuevos números. Y para dar una idea de cómo se ven estas distribuciones usaremos Matplotlib. Consulte también el tutorial de Matplotlib para obtener más detalles. Entonces imprimimos Matplotlib con .pyplot as plt, le damos a la función his, le damos un arreglo de 100.000 datos que distribuyan uniforme, o sea con random.rand, control Z, y le decimos que queremos el histograma, pero el diagrama de densidad, es decir, densidad en true, con 100 barras, bins 100, y his type step, el tipo de histograma que sea una función de paso, y el color sea blue para cuando utilicemos run, y el color sea red para cuando utilicemos run n, el label para rand sea rand y el label para run n sea efectivamente run n. Los ejes grafiquemos mejor desde 3, desde -3 a 3, -3 a 3, aquí definiendo el rectángulo de visualización, -3 a 3, y en Y pues de 0 a 1 con 2, me gusta más, y la localización de las etiquetas sea upper right, es decir, arriba a la derecha, RIHT. En la parte superior derecha, random distribution el título, el label sea el X label sea value y el Y label sea density y plt.show. Y así miren como nos grafica de hermoso, nos va mostrando efectivamente que los datos rojos con la función runn son una variable que distribuye normal o acampanada y la otra distribuye uniforme con valores en 0,1, con valores en 0,1. A mí me parece muy curioso que es que esos valores en 0,1 se mueven casi todos alrededor del 1 y no entre valores muy pequeños. Podemos como probarlo pidiéndole aquí con np.random, primero el módulo, .rand, segundo la función, y luego le dices, bueno, quiero np.random unos solo 10 valorcitos, entonces él me da 10 y algunos son .3, .84, .53, .88, .5, .17, .073, entonces en realidad es una serie de números que se mueven en 0,1 con distribución uniforme, que se mueven en el intervalo 0,1 con distribución uniforme. Entonces en realidad se mueven casi todos como de una manera muy cercana al 1, Aquí le podemos poner también plt.grid para que nos quede la cuadrícula, y ahora sí podamos ver que efectivamente esos que distribuyen 1, mire que se mueven alrededor del 1, y la distribución normal se mueve con una campana que tiene como valor máximo a 0.4, más o menos alrededor de 0.4, y se distribuye de una manera simétrica con media 0, entre -3 y 3 casi todos los valores. Ya después vamos a ver la función np.fromFunctions, con la que podemos inicializar un ND-array usando una función que definamos particularmente. Entonces aquí vamos a poner np.fromFunctions, aquí le damos doble espacio para cambio de línea, y aquí creamos una función, digamos la función de argumentos x y y que retorne la suma de ellos. Entonces con np.fromFunctions le das la función, el nombre de la función, y le das el orden de la matriz que quieres, y él ya genera para x un np.arrange de 0 a 2 y un np.arrange de 0 a 10, en realidad de 0 a 9, y con esos números va a generar todas las entradas. Entonces con eso va a generar
las entradas de la primera fila y las entradas de la segunda. Veremos que el np.range 2 me genera estos dos números, el np.range 10 me genera estos 10 números, y para generar estas entradas, todas estas, empieza el 0, la x, más todos los de la y, porque está definido como la suma de x y y. Entonces la x, 0 más 0, este va a ser 0 más 0, me va a dar, aquí va a ser x y y, iremos a ver, 0, en este me va a generar en la primera fila, ¿sí? 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 0 más 2 me da 2, y así me genera los de la primera fila. Luego los de la segunda fila va a ser este más todos estos. 1 más 0 me da 1, 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 1 más 3 me da 4, y así. Entonces así simplemente cada fila va a ser generada por, te paras en uno, moviéndote por todos los demás, luego en la otra fila te paras en el otro, moviéndote por todos los demás. Y así generas una matriz dada una función con la función np.fromFunctions de NumPy. Ya seguiremos con arreglos de datos y con la función dtype asociada a NumPy en el próximo video. Entonces aquí vamos a poner como un punto y seguido, un punto aparte. Aquí hicimos sigue el video 2 sobre NumPy. Muchas gracias.